Nuestros amigos de las redes sociales, el día de hoy estamos nuevamente en vivo desde aquí de la ciudad de West Colombia, cerca de la ciudad de Houston. Queremos saludarles, queremos decirles que hemos empezado una serie de sermones sobre el tema descubriendo una nueva manera de vivir. Y hablamos hace unos días atrás, el primer tema se trató del diseño de Dios, cómo Dios diseñó todo el plan. Y aquellas personas que no entran en el diseño de Dios, pues no están en el plan de Dios. Qué triste. Pero si no ha escuchado ese mensaje, búscalos, ahí están en Facebook o en YouTube. La semana pasada hablamos de otro tema que tiene que ver con la autoridad. Dios diseñó un plan y en segundo lugar, Él es la autoridad suprema, Él es el creador, es el dueño del universo. Y Él es la autoridad máxima. Y entró el gobierno de las tinieblas y rompió el plan que Dios tenía, se traspasó los límites de autoridad y entramos en una situación incómoda porque el hombre perdió el compromiso que tenía con Dios y se salió de la autoridad. Y cuando estamos fuera de la autoridad, estamos en problemas, ya sean civiles, eclesiásticas, religiosas, de todos los aspectos. Tenemos que estar bajo la autoridad que Dios ha establecido. Pero el tema de hoy es muy interesante, tiene que ver con principios de responsabilidad. Hay algo muy interesante. Nosotros siempre vamos a entender que tenemos que ser responsables de cualquier acción que tomemos. Por ejemplo, cuando se te otorga una licencia del estado de Texas para manejar, te dan la responsabilidad que tiene que guardar las leyes de tránsito. Tiene que someterse a esa autoridad y tiene que someterse a no violar los principios establecidos. Entonces, todos nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos en ese orden para no salirnos y no violar las reglas, porque hay grandes consecuencias. Los doctores son demandados porque son irresponsables o en alguna negligencia médica. Así que cuando un doctor no hace lo que tiene que hacer y es negligente, la responsabilidad es de él, y si no hace el trabajo correcto, caen unas demandas. Aquí en Estados Unidos existen demandan a todo el mundo por todo, y es un peligro para la sociedad que vivimos por gente irresponsable. ¿Cuánta gente pierde la vida con choferes irresponsables? Van manejando, ¿y qué sucede? Los choferes que se alquilan para manejar un autobús, cuando ingieren alcohol, no son responsables y mandan al abismo a un montón de gente, y mucha gente pierde la vida por personas irresponsables. Los abogados viven de la irresponsabilidad y la negligencia de otros. Ellos comen con los errores nuestros. Así que qué triste saber que un abogado vive cuando la persona es negligente y no es responsable. Pero también hay algo más. ¿Cuánta gente está perdiendo la vida eterna por ser irresponsable? Porque una vez que Dios te puso en esta creación, tú eres responsable de mantener el orden que Dios estableció. Cuando nos salimos del orden de Dios, entramos en tremendos problemas. Por eso todos nosotros, de alguna manera, somos responsables de nuestras acciones, somos responsables de las cosas que hacemos. Por ejemplo, la Biblia dice en Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, le dice Dios al joven, haga lo que se te dé la gana. Viva conforme tú quieras vivir. Por eso dice, alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer en tu corazón, en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tú eres responsable de todas las cosas que hagas, ya sean buenas o sean malas. Amén. Dice la Biblia que pecado no es solamente el mal que se hace, sino el bien que se deja de hacer. Por esa razón vamos a hablar de este tema de la responsabilidad. La niñez y la juventud son pasajeras. La vida pasa como una neblina, o tratar
o tratar de agarrar el viento. Es imposible. Desde luego, a medida que nos hacemos viejos, podemos mirar nuestra vida de esa manera. Esta perspectiva puede ayudarnos a vivir en esta vida plenamente y, lo que es más importante, prepararnos para la eternidad, a la eternidad llena del propósito de Dios. Por eso es tan importante entender la responsabilidad. Nosotros tenemos que entender que la vida está hecha, pero está hecha con orden, porque el vocablo Dios significa orden, y someternos a la autoridad de Dios, someternos al diseño de Dios. Tenemos que entrar con esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Ahora bien, hay un himno, dicen que es bautista, yo no sé si es bautista o no es, pero es muy bonito porque habla de esto. Dice: la vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz cual flor de la hierba, que en la mañana es y en la tarde ha muerto. Jamás puede el hombre saber los días de Dios que Dios le concederá. Jamás puede el hombre saber en cuál amanecer ya tus ojos no se abrirán. Es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios lo ha de llevar, a Jesús, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida. Qué bonito himno. El hombre sabe el día que nació, pero no el día en que tiene que partir a la eternidad. Y Dios te va a llamar y te hace responsable de lo que hiciste con tu vida. Muchas personas piensan que es Dios el que va a destinar el destino de tu vida, y no es verdad. Tú eliges a dónde vas a pasar la eternidad. Dios dio unas leyes, puso unos estatutos, puso un orden, y en ese orden tenemos que nosotros someternos. Cuando nos salimos del orden de Dios, entramos en tremendos problemas. Por eso el diseño que Él diseñó es tan importante saber que tenemos que estar en el plan y en el propósito de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver, los principios de la responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadosos de tomar las decisiones o al realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsables de alguien o de algo. Somos responsables de todas nuestras acciones y de todo lo que hacemos. El valor de la responsabilidad, una práctica ética ya que impacta en la vida familiar y académica laboral de la ciudadanía. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Por ejemplo, es responsable de una persona puntual en su trabajo, que lleva a cabo las tareas y objetivos asignados de la mejor manera posible. Una persona responsable es responsable en todas sus acciones. Una persona que mantiene su trabajo, se mantiene responsable, siempre va a prevalecer en su trabajo. Una persona que no toma responsabilidad pierde el trabajo. ¿Cuánta gente pierde el trabajo por ser irresponsables? También se dice que alguien es responsable cuando asume las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, cuando una persona daña accidentalmente un objeto ajeno, se dispone a repararlo o a sustituirlo por uno nuevo, porque se debe ser la persona responsable. Entonces, cada uno de nosotros entendamos que si queremos tener una vida victoriosa, tenemos que aprender la responsabilidad. La responsabilidad es el derecho y la responsabilidad es la obligación legal de responder por los daños de una acción generada a los demás, siempre en los términos establecidos en la ley para cada uno. Nosotros entendamos que la vida está hecha de oportunidades, pero que también están hechas para hacerlas con responsabilidad. Por eso es tan importante que entendamos que el propósito de Dios es mantenernos en el orden que Él ha establecido. La responsabilidad abarca muchos aspectos de la vida. Por eso se habla de diversos tipos de responsabilidad, como la responsabilidad civil, la responsabilidad social, la responsabilidad fiscal, la solidaridad y la ilimitada, entre otros. En otras palabras, tenemos nosotros una responsabilidad en todos los aspectos: civil, eclesiástica, económica, política. Todo eso es una responsabilidad, el orden en que nosotros vivimos. Mucha gente no toma la responsabilidad. Hoy día vemos tantos problemas en la juventud porque no se someten. Ahorita hay un caso en Rusia
de una persona que consumió droga o llevaba droga y ahora el país está peleando para que no le den 9 años de cárcel porque le encontraron droga y fue violando las leyes y no fue responsable y por esa razón hay un problema en él, que le van a dar 9 años de cárcel. Uno viaja a otro país y no respeta las leyes de ese país, no toma la responsabilidad que tiene que tener y cae en tremendos problemas. Ahora, el principio de la responsabilidad establece que cada individuo debe responder por sus actos y por sus decisiones. Se trata de un concepto moral y el derecho que se aplica de comportarse con responsabilidad. Implica conducirse de manera que evitemos consecuencias dañinas y necesarias. ¿Cuánta gente por no ser responsable está pagando tremendas consecuencias? Imagínese lo que puede pasar en la eternidad por no haber escuchado la voz de Dios, por no haber seguido la palabra que Él estableció y por no habernos hecho responsables de nuestras acciones. Cuando Dios te asigna una tarea, Dios espera que tú seas responsable y lo asuma. Cuando nosotros asumimos el compromiso de este edificio, es un compromiso porque uno tiene que estar pendiente que todo esté funcionando, que haya electricidad, que haya luz, que haya agua, que las personas que vienen se sientan cómodas. Un ejemplo, esta mañana me desperté con este sermón de responsabilidad y me acordé que no había puesto la calefacción, así que tuve que correr a las 6 de la mañana a venir a poner la calefacción, porque imagínense, si estuviera bien frío, los miembros estarían aquí temblando y luego me dicen qué pastor tan irresponsable, ¿verdad? Pero si uno hace todo bien, pues nadie te felicita, ¿verdad? Porque pues todo, uno se acostumbra a vivir cómodo y no sabiendo que eso se deriva de la responsabilidad de alguien más. Qué lindo cuando una persona es responsable. Qué hermoso cuando una persona cumple con esa responsabilidad. La responsabilidad es una actitud altamente valorada en la sociedad, pues este valor se asocia con la confianza, con la solidaridad, con la empatía y el trabajo productivo, la excelencia y sobre todo un bien común. Qué bonito es una persona responsable. Mira, esa persona es muy responsable y eso agrada estar junto a una persona que uno puede confiar, porque primero, para poder confiar, tiene que saber que esa persona es ¿qué? Responsable. Una persona responsable genera confianza en su alrededor, lo que permite el emprendimiento de proyectos de todo tipo que redundan en el bien de todas las partes. Ahora, somos responsables de nuestras acciones de los demás. Usted tiene que responder por el daño que tú le cometes a otras personas. La Biblia habla que uno de los mandamientos es amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y somos responsables de las acciones de los demás. Si nosotros le hacemos daño a una persona, tenemos que pagar las consecuencias por ese daño. En la historia de la Biblia encontramos algo especial, algo que sucedió en el principio de la creación. Dice la Biblia que pasó un asesinato en el libro del Génesis y sucedió entre Caín y Abel. Dice la palabra, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? No sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Y la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios lo hizo responsable por la vida de su hermano. Es muy interesante lo que estamos leyendo. La pregunta de Caín se hace cuando se enfrenta con Dios. Y esa pregunta fue, Caín se enfrenta con Dios y ¿qué pasó? ¿Acaso soy responsable de mi hermano? Le dijo Caín. ¿Acaso soy responsable de mi hermano? Es una buena pregunta que todos nos debemos de hacer a menudo. ¿Qué responsabilidad tengo yo con respecto a la vida y el compartimiento de los demás? De parientes cercanos, de amigos, de vecinos, compatriotas, incluso extraños. La respuesta es una paradoja. Somos responsables, pero no podemos controlar las acciones de los demás. ¿Okay? Tú eres responsable de tus acciones, no de las acciones de los demás. ¿Amén?
Por eso es tan importante entender esto. Somos responsables por nuestras acciones. Somos responsables por consecuente con nuestros compromisos. Nos esforzamos por el mejoramiento. Ser responsable también significa responder por nuestras acciones, por nuestras palabras. Ser confiables, seguros y saber utilizar el buen juicio. Eso es la responsabilidad que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. La Biblia habla mucho sobre la responsabilidad. La Biblia dice en Mateo 12, 36 al 37, somos responsables de nuestras palabras. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta del lenguaje que usamos y de qué usamos las palabras. Porque las palabras que tú digas tienen mucho valor. A veces nosotros hablamos y no hablamos con responsabilidad. Nos comprometemos, ahí voy a estar, sí, a tal hora. Y cuando nosotros no cumplimos, esto nos trae desconfianza ya. Ya la gente no comienza a confiar en nosotros. ¿Se imagina si el pastor falla a lo que él dice? Pues la gente comienza a perder la confianza en el pastor, porque las palabras tienen mucho significado, tienen mucho valor. Y la Biblia dice, pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado y por sus palabras serás condenado. Entonces, la palabra te va a liberar o te va a condenar. La palabra te va a salvar o te va a condenar. La Biblia dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Que nosotros aprendamos a responder con responsabilidad. Lo que tú digas, tú lo cumplas. Porque nosotros de toda palabra tendremos que dar cuenta a Dios. Hermano, esto es muy interesante. Entender que vivimos en un mundo donde tenemos que ser responsables de todo lo que hacemos, de todo lo que hagamos. Porque nosotros tenemos que dar cuentas a Dios aún de nuestras propias palabras. Si usted no piensa que lo que usted promete, ¿cuántas personas vienen al altar y le prometen a una mujer que ellos van a vivir con ellas por el resto de su vida? Y esa palabra que él le dijo a esa mujer y esa palabra que la mujer le dijo a ese hombre no se cumple, por esa palabra tú tienes que responder. Porque no cumpliste y no fuiste responsable de lo que dijiste. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que responder a nuestro cónyuge, a Dios, a las personas que les pedimos que estuvieran presentes cuando nosotros tomamos ese voto, esa palabra. Ser responsable de nuestras palabras. Cuando una gente es muy mentirosa, no se le cree absolutamente nada, entonces sus palabras no tienen ningún valor, ningún significado. Por eso la palabra de Dios dice que vuestro decir pues sea sí o sea no, pero que tú cumplas lo que tú prometes. Dios es un Dios que siempre está atento a que sus hijos hablen con la verdad, a que sus hijos digan exactamente las cosas que son como deben de ser. Amén. Porque Él confía en nosotros de que no vamos a defraudar y que nosotros somos responsables de nuestras palabras. Otro punto muy importante, somos responsables de proveer a la familia. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Porque cuando uno se casa, se compromete que va a vivir con esa pareja y va a proveer. Usted sabe que nosotros, los hispanos, usamos unas monedas que son las arras. Cuando nos casamos y hacemos partícipe a la esposa de esas arras y nos comprometemos a que todos los recursos que vengan a nuestra vida serán para el matrimonio, serán para compartir por el resto de nuestras vidas. Pero cuando la pareja o la persona no cumple esa palabra, Dios le va a llamar la atención porque no fuiste responsable en lo que prometiste. Hermano, es muy fácil decir que somos cristianos. Es muy fácil decir que yo creo en Dios. Es muy fácil decir yo voy a la iglesia. Pero es muy difícil que usted no entienda que si no, lo que dice no lo cumple, entonces tú no eres responsable.
Por esa razón es necesario que nosotros aprendamos que tenemos que vivir con responsabilidad. Imagínense si los choferes no cumplen con las leyes del tránsito, ¿cuántos accidentes no hubieran? Imagínate si un inexperto toma una posesión donde hay peligro, donde hay armas de toda especie y no sabe controlar, comete un desorden y a cuántos puede dañar. Por eso es tan importante la responsabilidad. Usted es responsable de las asignaciones que Dios te dé. Yo tengo más de 40 años que Dios me llamó al ministerio. Voy para 50 años. Y una de las cosas que he aprendido más es que a Dios le agrada cuando Él cuenta contigo. Cuando Él sabe que si te da una asignación, tú lo vas a hacer. Cuando te da, yo siempre oro, Señor, dame una oportunidad para ministrar. Y me es una bendición cuando alguien viene con una necesidad y se ora y la persona se sana. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que yo digo que se va a ser sano, Dios lo respalda, porque Dios tiene una relación conmigo y porque lo que Él me dijo, yo lo sigo y entonces yo sigo lo que Él dice y entonces hay una responsabilidad cuando yo oro, saber que la persona va a recibir el milagro, va a recibir la sanidad. La semana hoy escuchamos varios testimonios de personas que han sido sanas por el milagro de Dios. Amén. Amén. Escuchamos de un testimonio poderoso de lo que sucedió el viernes, de lo que sucedió la semana pasada, de personas que se oraron y ya recibieron el milagro, ya recibieron la sanidad. Por esa razón, hermanos, el ser hijo de Dios tiene un respaldo especial cuando nos sometemos a Él, vivimos lo que Él nos dice y obedecemos lo que Él nos dice. Amén. Entonces somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de lo bueno y lo malo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Somos responsables de todo lo que hacemos en la tierra, sea bueno o sea malo. Vamos a ser llamados, se va a llamar la atención. Por favor, hermanos, escuchen la palabra de Dios. Conozca que Dios es un ser que se mueve con la verdad. Existe lo falso y existe lo verdadero. Existe lo bueno y existe lo malo. Lo bueno y lo malo, para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Pero lo falso y lo verdadero solo son dos cosas. Dios es el Dios de la verdad. El gobierno de las tinieblas es el Dios de la mentira. No le demos lugar al diablo. No seamos mentirosos. No mintamos, porque parece que para algunos es tan fácil echar una mentira. Y eso no es lo que un hijo de Dios representa. Nosotros nos representa la verdad que hablamos. Por eso la gente nos cree lo que predicamos. Porque cuando ellos miran que lo que usted habla, lo vive, y lo que usted dice, se hace, entonces la gente dice, wow, ese pastor Dios lo escucha, ese pastor tiene una relación con Dios, ese pastor es responsable de lo que Dios le ha entregado. ¿Por qué Dios no le entrega ministerios a muchas personas? Porque no son responsables. No son responsables de lo que van a recibir. Ah, Señor, sí, dame los dones. Señor, yo quiero orar por los enfermos y que ellos se sanen. Pero no tienes una relación con Dios y no eres responsable, porque a veces Dios nos da asignaciones que no queremos salir. A veces nos toca hacer cosas. Yo recuerdo que yo estaba en Colombia en un evento muy grande y un pastor que tiene un ministerio profético recibió una palabra en el hotel donde estábamos. Y me dice él, me pregunta, ¿usted sabe quién es Rick McMillan? Le dije, sí, él vive en Cali, en Colombia, parece que Cali o Medellín, no me acuerdo ahorita exactamente qué ciudad, pero le dije en el momento donde estaba. Me dijo que Dios me dio una palabra y tengo que volar en avión hasta ir a llevarle la palabra. ¿Qué entrega? ¿Qué responsabilidad? ¿Ah? No está calculando el precio, no está calculando el tiempo, no está pensando en él, está pensando en la responsabilidad que tiene como ministerio de ir a llevarle esa palabra, porque esa palabra es de vida para esa persona. Él recibió una palabra falsa y le profetizaron un cáncer
Y yo tengo que ir a revocar esa palabra y orar para que el Señor remueva de su cuerpo ese cáncer y no lo reciba y él sea sano. Entonces nosotros, cuando somos responsables, vemos los beneficios porque Dios confía en ti. Lo más grande que tú puedes recibir en esta tierra es que Dios confíe en ti. Que Dios te pueda encargar la vida de alguien. El día viernes estaba lluvioso, ¿verdad, Raúl? Mucha gente que tú invitaste no llegó a esa reunión. Me invitó como a 30. Llegamos a un grupo muy limitado. Nosotros manejamos 1 hora y media. Al salir oramos, Señor, detenga la lluvia, que no nos lleva por el camino, que la tormenta no nos pegue. Y fue sorprendente porque unas pequeñas chispas cayó por el camino y logramos llegar sin problemas. Pero mucha gente no llegó. Pero Dios nos tenía una asignación. Yo no iba por esa reunión solamente. Dios tenía un propósito que teníamos que cumplir. Y se cumplió. Y si me están sintonizando los hermanos que nos escucharon, que estuvieron con nosotros ahí el viernes, pues ellos confirman lo que nosotros experimentamos, que a pesar de una temperatura bajando y una cantidad de lluvia, pudimos vencer y hacer el propósito por el cual Dios nos había asignado. Siempre que tú estás en la voluntad de Dios, Dios te va a crear oportunidades, porque te confía. Qué lindo es saber que Dios te confía. Amén. Qué lindo es saber que tú eres responsable por lo que Dios te da. Glorioso, es hermoso, hermanos. Cuando sabemos, hey, yo cuento contigo. Yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos, dice la palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, la vida tuya es muy importante. Porque cuando la unción y el poder de Dios está en ti, y Dios te asigna a una persona, tú cambias la vida de esa persona. Y si tú no llegas con el mensaje en el momento exacto, esa oportunidad se pierde. Un día me decía un hermano que está presente aquí hoy, me dijo, Dios me dio el privilegio de compartir con un compañero de trabajo. Y el Espíritu Santo me inquietó tanto que le hablara de Cristo. Pero yo no lo hice en el momento en que Dios me lo pidió. Y el domingo, al tercer día, el hombre murió. Y no me he podido recuperar del dolor, porque Dios me dijo que le hablara, y yo no lo hice. Y cuando no somos responsables de las palabras que recibimos de Dios, y ponemos en duda lo que Él nos dice, y no hacemos las cosas que Él nos asigna, vamos a causar un dolor inmenso en nuestras vidas. Pero cuando Dios tiene a alguien que verdaderamente esa persona le confía y le cree, y obedece, esa persona es responsable. Entonces, el diseño de Dios, que fue el primer tema, es extraordinario. Pero el segundo, la autoridad, el estar sometidos a la autoridad de Dios es mucho más importante. Y luego el tercero, la responsabilidad. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios nos aplaude cuando estamos en obediencia, cuando somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables y tenemos que rendir cuentas. Romanos 14:12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Tu papá no va a responder por ti. Tu mamá no va a responder por ti. Tu pastor no va a responder por ti. Tú eres responsable de lo que dice la palabra. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Amén. Entonces, la responsabilidad es importante. Deuteronomio 24:16 dice, somos responsables de nuestro pecado. Ningún padre morirá en lugar de su hijo. Oye bien, ningún padre morirá en lugar de su hijo. Ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. Cada uno somos responsables de tu vida. Tienes una oportunidad para vivir y tienes una oportunidad para elegir el futuro. Amén. Tienes una oportunidad para vivir y tienes una oportunidad de elegir dónde vas a pasar la eternidad. Pero si eres negligente y no eres responsable de la palabra que Dios te da, va a haber grandes consecuencias. Y eso será el dolor más grande de una persona. ¿Cuántas veces hemos sido dañados por otras personas?
¿Cuántas personas nos han lastimado emocionalmente, físicamente, verbalmente o sexualmente? ¿Cuántas personas están lastimadas por las acciones de otras personas que no fueron responsables? Sé que la mayoría de las enfermedades crónicas vienen por causa del daño que se les ocasionó a las personas por sus familiares, por sus parientes, por sus amigos. Y eso las personas no toman responsabilidad. Lo hacen como algo normal. Pero la Biblia dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mis palabras, mis acciones, mis actitudes. Debo resolver toda ofensa pasada contra Dios, contra otros, y perdonarme a mí mismo. Y pedir perdón y perdonarse produce una conciencia limpia. Tome responsabilidad, hermano, por el daño que le ha hecho a otros. No lo tome a la ligera. Dice la Biblia que usted es responsable de toda palabra que va en contra de su hermano. Dice la Biblia, no llaméis necio a tu hermano porque por eso recibiréis mayor condenación. La Biblia dice, procura vivir en paz con todos los hombres, no debáis nada a nadie. Tenemos que aprender que nosotros somos responsables de todo lo que hacemos. Dios nos ha hecho responsables. Cuando Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios andaba buscando por todo lugar. ¿Dónde estaba el hombre que le creó un jardín hermoso? ¿Dónde estaba el hombre que le había dado una de las esposas más hermosas? Porque en esa época no había más mujeres, pero era la más hermosa. Y Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? ¿Dónde? Y Adán, ¿qué le contesta? Señor, tuve miedo y me escondí. Y le pregunta a Dios, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comiese? Y ya encontró a quien echarle la culpa. Él no se hizo responsable, sino que culpó. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Siempre el hombre quiere zafarse la responsabilidad. Siempre queremos evadir la responsabilidad. Y con Dios no hay manera de evasión. No es como el gobierno que podemos evadir impuestos o hacer daños. Allá no hay oportunidad. ¿Sí o no? Allá cada uno va a responder por sus acciones. No te puedes esconder de los ojos de Dios. Tú tienes que ser responsable de lo que Dios te dice y de lo que Dios te ha dado. Tus finanzas pertenecen a Dios. La Biblia dice, por cuanto no me serviste con gozo y con alegría de corazón y con la abundancia de tus bienes, te desecharé de mi presencia. Eres responsable de la vida de otros. Eres responsable de la vida de tus hijos, el buen testimonio. Es que yo vivo muy ocupado, yo trabajo pues todo el tiempo. Y si yo trabajo yo, ¿quién trabaja? Y el trabajo. Y muchas veces se pierde la relación con los hijos. Porque no hubo tiempo para pasar, no fuiste responsable de convivir y de pasar tiempo con ellos. El evadir la responsabilidad trae grandes consecuencias. Dios espera que cada uno de sus hijos sea responsable de lo que Él ha puesto en tu vida. ¿Para qué quieres que Dios te dé los dones? Si no vas a ser responsable. Si no vas a ser responsable de llevar el fruto del Espíritu y compartir el don de fe, el don de milagros, el don de sanidad con otras personas. ¿Para qué quieres los dones si no eres responsable? Hoy día todos quieren la bendición de Dios, pero muy pocos quieren la responsabilidad. Amén. Queremos que Dios nos use de una manera extraordinaria, pero no somos responsables. Y el tema que hemos compartido es descubriendo una nueva manera de vivir. Eso es la manera de cómo descubrir una nueva manera de vivir. ¿Cómo? Entrando en el diseño de Dios, aceptando la autoridad suprema y luego siendo responsables, como el tema de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por recibir este mensaje. Y si nos sintoniza en cualquier país, por favor comunícanos, mándanos un mensajito, escuché tu mensaje y esto nos anima a continuar ministrando la palabra del Señor. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias.